¿Te diste cuenta de la cantidad de tiempo que ocupa en tu mente la idea de no engordar? De que siempre estás a 2, 3, 5 kilos arriba de alcanzar tu ideal de peso. Y no estoy hablando del que te dice la balanza, sino ese peso en el que te miras al espejo y te gustás. Estás satisfecha con la imagen que te devuelve. Los estándares actuales de delgadez extrema están peor que nunca, porque en los años 90 aún no teníamos las redes sociales. Y hoy todo esto se ve exageradamente mortal para todas. Y no estoy hablando de la real muerte, sino de esa insatisfacción constante por no estar a gusto viviendo en el cuerpo que tenemos. Y esa preocupación estética deja de ser algo que es transitorio y que luego se convierte en un objetivo alcanzable, sino que es una ocupación permanente que nos quita nuestro tiempo valioso y nuestra inversión económica, que no podemos estar invirtiendo en otra cosa. ¿Qué haríamos si sacamos ese tiempo de ni siquiera pensar en seguir viéndonos jóvenes o tapar las manchas del paso del tiempo, como son las arrugas, las manchas, las canas? Y si no, pensamos más en tener que bajar de peso, sino en simplemente vivir. Que esto no quiere decir que nos descuidemos, porque si mantenemos una alimentación equilibrada y a esto le sumamos movimiento diario, si hacemos ejercicio al menos 3 o 4 veces por semana, ya estamos invirtiendo con intereses compuestos para que en el futuro el banco de nuestra salud sea óptimo. Y en todo caso, el llegar a viejo sea mucho más sencillo. Pero lo que estamos hablando hoy no es algo que se detiene. Hay más mujeres en la actualidad ocupadas de su peso o de cómo acceder a esos nuevos tratamientos que te garantizan una pérdida sencilla de peso y no están preocupadas o ocupándose de disminuir su cansancio, su estrés crónico o salir de esos bucles de obsesión que van capitalizando angustia, frustración y vamos perdiendo el sentido histórico de lo que ya caminamos. Para mí, la obsesión de estos temas es que me obsesiona pensar cómo vivimos en una cultura que no persigue que las mujeres seamos más bellas, porque la estética de la delgadez extrema no es algo que se ve lindo. Inclusive, si preguntamos a la mirada masculina, siempre se dice que estos estándares están para agradar la mirada y el ojo de los varones. Pero si preguntas a los varones de tu entorno, te puedo asegurar que 1 de cada 10 le gusta esos estándares. La mayoría prefiere otros modelos que son los que nunca están de moda o bien están por temporadas muy breves en el cual se premiaba y se valoraba cuerpos curvilíneos. No nacimos odiando nuestro cuerpo, aprendemos a odiarlo porque consumimos imágenes de cuerpos irreales. Y como les comenté en el video anterior, estamos perdiendo referentes de cómo es envejecer de manera sana. Y esto hace que confundamos autoestima, amor propio con condicionamiento. Porque una mujer condicionada a su mirada estética pierde su tiempo, pierde su dinero en alcanzar esas metas que son inalcanzables o bien los resultados son por muy poco tiempo. En cambio, cuando empezamos a observar estas dinámicas y cómo nos volvemos esclavas de la estética, de la belleza, en pos de la mirada ajena, y muchas veces la mirada más que nada femenina, de otras mujeres con las que compartimos esa clase de conversaciones. A mí últimamente me estuvo incomodando bastante estar en reuniones con mujeres donde en algún momento salga alguna temática de
las canas, las arrugas, el botox, el estar más flacas. Y eso hace que me pregunte quiénes son las mujeres que están esperando que las que le anteceden puedan tener su rito de transición, que puedan hacer como un ritual de paso, como se hizo en culturas antiguas, donde tradicionalmente las personas mayores mostraban que hay un camino, que hay un aprendizaje, una sabiduría que viene con el paso del tiempo, que tiene más que ver con la conquista de una misma y no tanto esta lucha que hay que lidiar con el paso del tiempo, porque de esa no se salva nadie. Puedes tener buena genética, trazar un poco o inclusive tener una cierta naturalidad que en apariencia te veas más joven de la edad que tenés. Pero eso no quiere decir que zafemos del paso del tiempo. Por eso hoy acompáñame a que podamos profundizar un poco más en esta temática que tiene que ver con la vuelta de la delgadez extrema como ideal a alcanzar. Porque es peor que en los 90 cuando estábamos bombardeadas de esas modelos como imágenes a alcanzar que no tenían una curva y que eran súper extremas y se le veían todos los huesitos. Y hoy es esto mucho más perverso, porque con las redes sociales o los filtros donde vos podés simular cómo serías vos con esa fisionomía, hace que crezca abismalmente y preocupantemente lo que se conoce como dismorfia corporal. Y la dismorfia corporal femenina no es un trastorno individual. Es una construcción social que hacemos entre todas, porque si no lo estás pensando, lo estamos perpetuando en conversaciones con otras mujeres y sobre todo, que es lo que a mí más me angustia, en conversaciones con mujeres más jóvenes que a su vez ya están a sus 20, 25 años obsesionadas por detener el paso del tiempo. Entonces eso que antes se daba, no sé muy bien, pero entiendo que a los 50, 60 años, donde una mujer empezaba a notar el paso del tiempo, hoy tenemos mujeres jóvenes sintiéndose viejas. Y creo que mucho de lo que da temor de estas temáticas es que lo viejo se relaciona con el descarte. Por eso tenemos que trabajar en una mentalidad sostenible que pueda trascender cualquier apariencia estética, porque si no, esta guerra está perdida. Y ganan los que ya sabemos que ganan siempre. Los modelos hegemónicos que nos imponen ciertos estándares, las marcas y las empresas que en algún momento nos quieren vender algo que mejore nuestro estadio, pero sobre todo el perpetuar el sentirnos esclavas. Esta es una época donde la esclavitud moderna está disfrazada de muchas áreas. Si no sos esclava del consumismo, estás esclava de la estética, de el ser una joven eterna y no envejecer, o al menos parecer que así lo es. Y el tema que vamos a hablar hoy, esta obsesión por la delgadez extrema. La primera capa de análisis es la patologización del cuerpo. El cuerpo ya no es nuestro instrumento para habitar este mundo, sino que se volvió un enemigo a corregir constantemente, algo que parece estar en nuestra contra. Y esto empieza desde el momento donde separamos nuestra mente de nuestro cuerpo. Entonces creemos que somos la mente porque es lo que más tenemos contacto inmediato y el cuerpo parece escindido, parece algo que nos pertenece a medias. Por eso lo señalamos, lo cuestionamos, lo ponemos a trabajar más de lo que ya trabaja de por sí por nosotras. Nuestro cuerpo tiene como parámetro alcanzar la salud y está las 24 horas del día, todos los días del año, trabajando para equilibrar, para estar en homeostasis interna y que eso se refleje en nuestra salud
corporal. Por eso, un buen antídoto para limitar las dismorfias corporales y esa idea persecutoria con el espejo y que nos devuelve una imagen que no nos gusta, es reconocer que nuestro cuerpo somos nosotras. Por ende, todo lo que hagamos como inversión para estar bien internamente va a repercutir en cada una de nuestras células. Y eso de por sí nos va a dar un buen estado homeostático desde adentro que se va a ver reflejado desde afuera. De esta manera podemos evitar todas estas intervenciones, porque desde el momento que empezamos a poner al cuerpo como patológico, se genera una hipervigilancia. Y hoy no necesitas que nadie te obligue a estar obsesionada por el control de tu cuerpo, porque ya está tan interno que lo vas a hacer sola. Por eso estos son momentos de parar, reflexionar, entender a dónde estamos yendo. Si estamos hipervigilando, no comer de más o no disfrutar de los alimentos como queremos hacerlo, o bien bajar esas libras que están excedidas y que muchas veces no están, porque realmente esto es serio. Estamos con una mirada totalmente disociada de lo que somos en verdad. Entonces el camino por despatologizar el cuerpo, en primer lugar, como dijimos, reconocer que tu cuerpo sos vos, no es una parte tuya, sos vos misma. Salir del pesocentrismo, con esa idea de que cuando tenés determinado peso, eso es sinónimo de salud. Y si hay unos kilos extra, es sinónimo de enfermedad. Porque la salud en realidad es un conjunto de muchos componentes que tienen que estar en equilibrio y no necesariamente el peso. Es un indicador más entre miles de indicadores. Y esto ayuda mucho cuando estás entrenando o estás intentando incorporar hábitos saludables. El otro día veía un video de una chica de 25 años aquí en YouTube, donde mostraba su proceso de 3 meses, donde quería definir su cuerpo y sumar masa muscular. Lo que implementó fue una dieta equilibrada, priorizando las proteínas y el entrenamiento físico. Me pareció muy honesto su relato porque en un momento del video ella reconoce cómo se empezó a obsesionar porque los cambios se noten. Y la balanza casi siempre le devolvía el mismo peso o inclusive subía. Porque cuando estás ganando masa muscular, el peso va a aumentar posiblemente. Lo que hay que fijarse en ese caso sería cuánta proporción de grasa hay en relación al músculo. Pero eso es tema aparte. Ella se dio cuenta que cuando iba a entrenar con ropa más holgada y no se miraba tanto en el espejo, sino que se concentraba en entrenar y en disfrutar su actividad física, se sentía mucho mejor y podía desasociar la actividad física de la idea de que tenía que notarse en el cuerpo. La salud de tu cuerpo rara vez va a estar marcada únicamente por tu peso. Hay muchos otros factores. Por eso dejar de juzgarnos tan dañinamente cuando nos miramos al espejo o si inclusive nos pesamos, va a hacer que empiece a tejerse otro relato o al menos que podamos visibilizar en qué puntos estamos siendo crueles en nuestra autopercepción. La capa número 2 tiene que ver con la obsesión por la delgadez extrema. Y para eso voy a citar la Biblia que hay que leer si queremos empezar a desenredar todos esos mandatos, todas esas ideas totalmente retrógradas que están en nuestra mente con el único objetivo que vivamos insatisfechas, infelices y como resultado gastemos y perdamos tiempo en cosas inútiles. Y es la obra de Naomi Wolf, El mito de la belleza. Es un libro escrito en los años 90, pero que parece escrito para esta época, sobre todo en su capítulo Hambre, donde habla de la distinción que el cuerpo femenino nunca va a ser neutral, porque que la mujer sea flaca no es una cuestión estética, no tiene nada que ver con la belleza, sino con una imposición política
porque las mujeres no ocupen los espacios de poder, de liderazgo en sus propias vidas y que eso se traduzca en ocupar espacios sociales de liderazgo y que en vez de eso estén ocupadas en lo que se denomina el tercer tiempo, es decir, hermosas. Palabras de la autora define a la dieta como el sedante político más potente en la historia de las mujeres. El ideal delgado no es hermoso desde lo estético, sino como un sedante político, sobre todo porque aportan distracción y control. Distraídas porque nos ocupamos de esas pavadas en vez de ocuparnos de cosas que nos van a traer mucha más salud y bienestar en el futuro. Y otra es el control y sobre todo ese autocontrol que ejercemos como látigos que nos autoinfligimos para adecuarnos a esos estándares. En vez de cuestionar los estándares, hacemos todo para encajar en ellos y rechazamos a las mujeres que no lo hacen. Muchas veces no desde una actitud directa, pero sí con una actitud que transmite que la otra persona está siendo floja, dejada o no está haciendo el esfuerzo que hay que hacer para adaptarse a la norma. Como conclusión, esto nos deja una capa muy dolorosa. Es que con estos controles ejercidos sobre nosotras mismas y dando voz a esos mandatos sociales, lo único que se logra es estar enfermas, pero flacas al fin. Y desde este lugar retomo palabras de Naomi Wolf, donde dice que una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, sino con la obediencia de las mujeres. Y como conclusión, lo único que logran es que mujeres obedientes, obsesionadas por la grasa y el envejecimiento, solo tengan como resultado la insatisfacción. Y esto es un eslabón más para construir la era que vivimos, que a mi manera de ver es la era del autoodio. Porque si logran imponerte que te castigues y te odies por no tener o por no acceder a determinados lujos que la época pone como estándares a alcanzar, o bien estás más pendiente de lo que se ve en vez de construir valores reales que te hacen como persona humana, una persona íntegra con ciertas aspiraciones a dejar un legado en el mundo, es de ocuparnos en adquirir habilidades útiles o crecer en nuestra escala de valores o construir un proyecto de legado para las generaciones que vienen detrás, estamos ocupándonos en cosas que no nos vamos a llevar. Y lo más preocupante es cómo estamos recibiendo a las mujeres más jóvenes. Recuerdo que algo que me hizo mucho bien mientras iba creciendo era tener cerca a mi abuela. Sirvió mucho para hoy tener la mentalidad que tengo. Es mostrarme un espejo de cómo es llegar a vieja de forma natural. Porque si bien era una mujer de otra época y en su caso particular, nunca se maquilló, nunca fue a la peluquería a teñirse, nunca tuvo rituales de skincare y nunca estuvo obsesionado con su peso, sí me daba una idea de cómo se puede llegar a la vejez extrema y que eso no sea un padecimiento. Y agradezco tener ese ejemplo en mí, porque la mayoría de las mujeres que conozco o de los ejemplos que veo en redes no tienen nada que ver con eso. Y la pregunta de hasta dónde vamos a llegar con esta obsesión se responde fácilmente con solo observar la cantidad de gente. Es como una epidemia de personas hoy consumiendo ese medicamento llamado Ozempic, que por empezar es un medicamento que está creado para otra cosa. De por sí, eso ya me parece bastante cuestionable. Pero luego que los efectos secundarios son realmente muy terribles. Y al menos la mayoría de las personas que conozco que lo toman tienen uno o dos efectos secundarios ya expresados en su salud, pero aún así no están dispuestos a dejar de tomarlo. Y esto no lo digo desde un lugar moral ni de juicio, porque realmente no lo creo, sino más bien de el llamado a la reflexión,
porque hoy es el Ozempic y mañana ¿qué será? Estuvimos dispuestas a perder nuestras expresiones naturales y el sentido más hermoso de la humanidad, que es poder expresar emociones con nuestro rostro, con nuestros gestos, con nuestras arrugas, y estamos hipotecando la salud por el llegar a estos estándares. Y todo eso da como resultado que nos saquemos el valor que tenemos. Porque si no das una imagen que sea aclamada por el afuera, parece que tu vida no tiene el sentido o el valor que sí lo tiene. Por eso estos años, estos tiempos son momentos de reflexión para dejar de tirar combustible a esa hoguera que nos está prendiendo fuego adentro, donde se gesta el autoodio, el autorrechazo, la autoinsatisfacción por estar viviendo en nuestra propia piel. En definitiva, dejar de ser agentes activos y contribuyentes a esta era del autoodio. Pero eso les quiero hablar en el próximo video. Gracias por llegar hasta aquí y te espero la próxima.